vamos a charlar un poco del tema también jurídico, legal, es decir, cómo todo esto entra en un paraguas que nuclea todo de una manera, vamos a llamarla sistémica, holística, ¿no? Por eso que esta tercera charla tiene que ver con esto, la investigación jurídico, forestal, ambiental en el centro de la provincia de Santa Fe. ¿Me entendiste, no? Es lo jurídico, lo forestal y lo ambiental en, vamos de nuevo, casuística. Esto, además de tener todo el marco teórico, tiene la casuística aplicada. Así que le voy a presentar a la doctora Nancy Toniola, es directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal de la Universidad Católica de Santa Fe. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias por tu presencia. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Sí, con todo gusto. Voy a desarrollar un tema. Este tema que comentabas, yo soy abogada, tengo estudios de posgrado en carreras de ciencias económicas y mi participación en este evento es como directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal, que es un espacio dentro de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Católica de Santa Fe, creado hace 15 años y especializado en este abordaje que tú decías holístico de la materia forestal desde el derecho ambiental. Dentro de la Universidad Católica de Santa Fe también hay otro espacio que es la Unidad de Vinculación Tecnológica que busca transferir al medio a la comunidad donde están localizadas sus distintas sedes en sus distintas provincias, el conocimiento de las unidades académicas y transferirlo al medio, asimismo receptar necesidades del medio. En ese marco es que a través del delegado de la Unidad de Vinculación Tecnológica de Rafaela, el doctor Ariel Trinadori, nos contactamos y comenzamos con el desarrollo de la vinculación institucional con la cooperativa Guillermo Lema, desarrollando una iniciativa que se llama Reserva Forestal Educativa, que busca garantizar un proceso continuo de capacitación jurídico-forestal en la cooperativa y desde la cooperativa a la comunidad donde está inserta. Pero en estos casi 3 años de vinculación institucional, a la vez que avanzamos en la iniciativa de Reserva Forestal Educativa, también pudimos identificar algunas necesidades de la cooperativa en línea a lo que se estaban planteando justamente la cooperativa de verificar y garantizar la producción agropecuaria en los 3 departamentos de la zona central con estos requerimientos medioambientales de nivel internacional. Justamente uno de esos requisitos actualmente es la producción libre de deforestación que está presente, por ejemplo, en el reglamento de la Unión Europea 1115, aprobado el 31 de mayo del 2023, prácticamente hace un año, como requisito para el ingreso a ese mercado de determinados productos asociados, entre otras cosas, al ganado bovino, a la soja, a la madera. Y esto en línea con el mayor abordaje de la materia forestal después de la pandemia. Aquí corresponde una aclaración de que si bien antes de la pandemia y desde que comenzó a desarrollarse el paradigma ambiental alrededor del año 1972, en la normativa jurídica ambiental siempre estuvo la materia forestal, siempre estuvo el reconocimiento de los servicios ambientales de árboles y bosques. De hecho, está en el Acuerdo de París del 2015, en el artículo 5, como medidas de adaptación y mitigación, la materia forestal. Pero después de la pandemia se intensifica este abordaje de la materia forestal, pero en particular de medidas para evitar la deforestación y medidas muy concretas, muy prácticas, al punto de lo que comentamos de requerir como un condicionamiento para el ingreso al mercado europeo la verificación de estar libre de deforestación, al menos a partir de diciembre del año 2020. Este requerimiento genera un doble desafío para tanto los estados como los estados exportadores, como las empresas exportadoras, que tiene que ver con una parte, podemos decir, sustancial, que es evitar la deforestación, y un segundo aspecto que podemos decir sustancial, que tiene que ver con demostrar
que se ha evitado la deforestación. Y en estas dos fases tiene fundamental importancia la información forestal que esté generada. Y ahí es donde comenzamos el tema de nuestra investigación adicional, digamos, por el hecho de que era importante esta información forestal. ¿Por qué es importante esta información? Porque primero tiene que ver con la toma de decisiones, son elementos, insumos para la toma de decisiones para las políticas públicas, y en un tema concreto que es el reglamento de la Unión Europea, tenemos que ver que este reglamento prevé una calificación de riesgo de deforestación de los países o parte de los países en una triple calificación de alto, bajo o estándar riesgo de deforestación, y esto impacta, muy importante, en la mayor o menor carga administrativa y mayor o menores costes de las exportaciones. Entonces, esta calificación va a depender, la hace la Unión Europea, y va a depender de la información forestal que hubiere del país o de la zona del país. Y esta información es variable, esta calificación es variable. Es muy preciso el reglamento donde dice cuántas veces sea necesario se va a revisar esa calificación. Entonces es muy importante contar con información forestal adecuada. Ahí es donde hicimos esta investigación, donde se relevó, como ustedes pueden ver, en un periodo de 1972 al 2022, ¿qué cosa? La información generada por la Argentina a organismos internacionales, a través de todos los informes que suelen hacer la Argentina para demostrar el cumplimiento de compromisos internacionales, o para hacer el monitoreo de la aplicación de las normas forestales, especialmente en los últimos años de la ley 26.331. Y entonces ahí hicimos ese relevamiento y pudimos detectar un vacío fundamentalmente inicial, un tema inicial basal, que es la unidad de información forestal adecuada para para generar esa información. ¿Por qué? Porque ¿cómo debe ser la información forestal? Tenemos que partir de la base que esta información comparte los atributos de la información ambiental. Se le aplica entonces la normativa ambiental jurídica referida a la información ambiental, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que establece, impulsa la información ambiental descentralizada a nivel subnacional y local. Ahora, ese local, ¿qué implica? Implica un municipio, varios, un departamento, varios, una comuna, varios. Entonces, esa delimitación, ese recorte jurídico de esa unidad de información forestal era lo que estaba faltando, y en particular estuvimos analizando como tema preliminar. Y es muy importante esto, se comprende esta necesidad de lo local, de la cercanía, de lo próximo. Vení a mí, tráeme a mí. Bueno, tuvimos ahí un pequeño cortecito, veníamos con todo, debe ser un tema de internet. ¿Nos quedaban muchas láminas? Bueno, me van a avisar acá de la producción. Lo que sí les quiero decir, si soy tan amable, ahí está, me están alcanzando hojas. Les quiero contar que hay 350 productores y técnicos registrados. Hay alrededor de 12 provincias que están conectadas, y estoy averiguando ahora también, que a mí me encanta eso, países vecinos. Sí, en producción me avisan cuando esté, ¿eh? ¿Listo? ¡Vamos! Bueno, ahí en la página 3, un minutito antes, en la 3, Ezequiel, ustedes ven la Argentina, en la próxima, Ezequiel, por favor, en la Argentina se ve la diversidad de climas, la biodiversidad de suelos,
y con ello la diversidad de vegetación que nos determina una variedad de bosques nativos de alto valor ambiental hasta una zona de no bosques. Entonces, el primer criterio que manejó la información forestal fue un criterio tomado por el primer Inventario Nacional de Bosques del año 1998, que es un criterio dado por las ciencias naturales, que es un criterio que apunta a lo que comparten los puntos, las características fitogeográficas, y entonces la unidad territorial es la región forestal. Se dividió la Argentina en distintas regiones, 6, después se agregó una, y toda la zona central entonces formaba parte de una subregión forestal llamada Distrito Algarrobo. Esto es muy importante, que son tres subregiones dentro de una región forestal que si nos detenemos en la anterior, por favor, la región forestal, la región forestal con un criterio de ciencias naturales no hace coincidir con la realidad institucional jurídica, porque ustedes ven que es un arco que comprende 7 provincias. Lo interesante es la subregión del distrito Algarrobo, del distrito, de la subregión forestal, porque eso nos aproxima más a lo local. Después, como pudimos ver, ya en la próxima hay un criterio jurídico, que este criterio aparece más que nada a partir del año 2007, en la información que se genera a partir de la implementación de la ley 26331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, que es una ley troncal, una basal del ordenamiento de la protección de bosques nativos, y que utiliza la herramienta del ordenamiento territorial de bosques nativos, donde se hace una categorización de los bosques según su valor ambiental, alto, medio y escaso, con incluso colores rojo, amarillo y verde. Entonces, ese criterio jurídico es por jurisdicción, por provincia. Esa es la información, va a tener ese núcleo, esa unidad territorial. Entonces, lo que pudimos ver es que lo importante, lo pertinente, lo adecuado, era una unidad de información forestal donde combinaran los dos enfoques, el de las ciencias naturales y el de las ciencias jurídicas. Y así podemos determinar para la zona central esto de la pertenencia al distrito, a la subregión Algarrobo, y dentro de la provincia de Santa Fe, en estos 3 departamentos de Castellano, La Colonia y la capital. Ahora, esto es muy importante, acercándonos un poco a la conclusión, porque la unidad de información lo que se generó fue aportar algo básico, que es, si nos detenemos, Ezequiel, en la conclusión, en la información forestal que se mejoró en algo esencial, que es la unidad de información forestal, ese recorte jurídico, yo diría esas gafas, esos anteojos con que se mira la realidad jurídico-forestal. Entonces, a partir de ahí, nosotros pudimos ver esa información, esa realidad jurídico-forestal de la zona central, y podemos llegar a tener la certeza de la posibilidad de que en esa zona se va a poder hacer una producción libre de deforestación, se va a poder demostrar, que es lo importante también, se va a poder demostrar esa producción libre de deforestación. Y si pasamos directamente al flyer, a la slide, pasamos al 9, vamos a ver por qué, y ahí sí vamos terminando, pasamos a la 9, aquí. Toda esta información, después hicimos un mapa forestal educativo, volcamos esa información, esa realidad, una vez que encontramos esas gafas para mirar, buscamos esa realidad recortada, ese recorte que hicimos de la realidad, y entonces, de la realidad jurídico-forestal,
Y ahí entonces pudimos ver que desde los dos criterios, utilizando los dos criterios se llega a la misma conclusión de la posibilidad de producción libre de deforestación. ¿Por qué? Porque si tomamos las conclusiones del todos los inventarios de bosques, el Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Argentina, desde 1998, desde el primero, donde se habla de una dominancia, estas tres zonas, estos tres departamentos, como una zona de dominancia de cultivos, una zona de incluso zonas de no bosque. Y en las conclusiones, desde el criterio jurídico, esta zona justamente se establece esta mínima cantidad de bosques nativos de alto y mediano valor ambiental al punto de lo que se puede ver ahí, fíjense, la evaluación comparativa de tener 7.966 hectáreas de alto y mediano valor en todos los tres departamentos, contrastado con el más del 1.700.000 hectáreas de la provincia de alto y mediano valor y de la nación de la Argentina de más de 50 millones de hectáreas. Quiero aclarar que este mapa forestal educativo se hizo a pedido de la cooperativa Lehman y de la Universidad Católica de Santa Fe con una finalidad didáctica al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en el año 2023, a mediados del año 2023. Con esa fuente se terminó de hacer este mapa donde se muestra esta realidad. Y sí, termino con esto. ¿Por qué es tan importante estos datos? ¿Por qué son tan importantes? Porque la deforestación, en términos incluso muy concretos, en definiciones muy concretas, es el cambio del uso del suelo de un bosque a un uso agrario, o en otras definiciones que hay en otros informes de la Argentina, el cambio dice de una situación de zona de bosque a no bosque. Y acá simplemente vemos que prácticamente no hay bosque, entonces no habría deforestación. Con este auspicioso dato termino la exposición.